El planeta preponderante de la carta natal. Me preguntan mucho la gente que ve los videos, la gente que sigue mis publicaciones en las redes sociales, etc. Mis alumnos también me preguntan mucho cuál es el planeta que destaca en mi carta, o en tu carta, o en la carta de cualquiera. ¿Cuál es el planeta principal? ¿Hay un planeta principal o todos juegan, todos suman, etcétera? En realidad podríamos decir que obviamente todos los planetas juegan, todos los planetas tienen un impacto, todos los planetas valen en el análisis de una carta natal. Obviamente, nuestro Marte, cada planeta cumple una función, ¿no? Nuestro Marte como brazo ejecutor, nuestro Sol como esencia, como capitán del barco de la carta, nuestra Luna como refugio emocional, nuestro Mercurio como planeta asociado a la mente o a la comunicación, todos juegan, todos cumplen una función y precisamente de alguna manera desde esa perspectiva podemos pensar que no es que hay uno que domina por encima de todo el panorama, porque cuando nos toque el turno de amar, de vincularnos, y vamos a tener que apelar a nuestro Venus, sea preponderante o no. Cuando tenemos que autoafirmarnos, luchar por nuestros deseos, tenemos que focalizarnos y activar Marte, sea nuestro planeta preponderante o no, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿de qué nos podría servir, teniendo en cuenta esto, entender, vislumbrar cuál podría ser el planeta que domina en nuestra carta y cómo calcularlo, que es lo que vamos a tratar de ver en este video? Bueno, primero y principal, nos puede ayudar dentro de esta sumatoria de factores, que la astrología se trata de eso, básicamente de salirnos de un análisis aislado, de un análisis fragmentado y tratando de ver cómo interactúan todos los factores entre sí, tratando de ver la totalidad, la globalidad, digamos, de la carta en su conjunto, operando al unísono, ¿no? Bueno, dentro de esta sumatoria de factores, algunos factores que podemos tener en cuenta son estos de las preponderancias y las carencias. He hablado de esto en videos anteriores. Si tenemos mucho fuego, si tenemos mucho aire, si tenemos poca tierra, si tenemos poca agua, etc. Si tenemos muy poblada la casa 10, pero poco poblada la casa 6, etc. Esto nos puede ayudar a entender ciertas tendencias naturales de la persona y también ciertas potenciales dificultades en el sentido de que hay determinados simbolismos que no se van a llevar tan bien con esa persona y la astrología nos permite identificar esos simbolismos. Lo mismo, y por ende, desde esa identificación trabajar en pos de una suerte de resolución de estas determinadas posibles problemáticas. Con esto de los planetas preponderantes pasa algo similar. Es probable que detectemos desde un análisis sistemático que hay un planeta más destacado, más relevante, más protagónico en una carta, y es probable que la persona constantemente esté tendiendo a activar ese planeta por encima de los demás. Y es probable que haya un planeta carente, un planeta no tan marcado. Esto no quiere decir que el planeta preponderante sea mejor o funcione mejor que los otros planetas. Simplemente tratamos de discernir si hay un protagonismo, si hay una acción muy, digamos, protagónica precisamente, de ese planeta, cuando uno busca sinónimos y no le vienen. Bueno, no importa. De ese planeta como más destacable frente a los demás. Por ejemplo, si consideráramos que una persona es más bien saturnina, por algún motivo que ahora lo vamos a tratar de discernir, la persona es ultra saturnina, es probable que ese planeta, las temáticas asociadas a ese planeta, cobren protagonismo frente a otras temáticas. Y decimos, ¿no? Cuando tenemos que amar, cuando tenemos que vincularnos, vamos a activar Venus, pero es probable que si la persona es saturnina, si tiene a Saturno como planeta claramente predominante en la carta, y tal vez trabaje más y ame menos. Tal vez sea un workaholic, un adicto al trabajo y le cueste esto vincularse, le cueste esto de interactuar con los demás. Digo, mientras aparecen ladridos de perro.
Insisto, todos estos videos los estoy grabando con la famosa oposición Marte-Plutón, que hace que el mundo exterior esté bastante exaltado y por ende encontrar un clima tranquilo, relajado y sin tanto ruido es más complicado. Pero bueno, en este caso los planetas preponderantes en este momento para todo el mundo son Marte en oposición a Plutón y se nota. Después ya hablaremos de eso. He hablado también de Marte entrando en Leo y demás, ya entró. Pero bueno, por eso, si por el contrario la persona fuera muy venusina y poco saturnina, y tal vez hay mucho vínculo, mucho amor, muchas relaciones afectivas, mucha predominancia de eso, del corazón, si se quiere, por encima, tal vez, si hay poco Saturno, de asumir responsabilidades, de cumplir con nuestro deber, llamémosle así, de pagar las cuentas, de tener todo organizado en nuestra vida, porque tal vez prepondera Venus, o prepondera Neptuno, o prepondera Júpiter, y a Saturno lo tenemos un poco más relegado. Para eso nos puede servir conocer cuál podría llegar a ser el planeta predominante o preponderante en nuestra carta. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Bueno, ante esto hay muchas respuestas posibles. En realidad, si nos retrotraemos a la astrología antigua, tradicional, bueno, podemos pensar que se hacía lo que se llama el análisis del Almuten, se llamaba Almuten, o planeta preponderante, desde una serie de reglas, desde una serie de técnicas que muchas veces varían mucho entre sí, ¿no? Hay diferentes astrólogos también que proponen diferentes maneras de, digamos, deducir cuál podría ser el planeta predominante. Insisto, hay tantas escuelas, tantos abordajes, tantas técnicas, incluso hay programas de astrología en donde cuando uno aprieta un botón te dicen cuál sería el planeta preponderante de tu carta y uno ahí se tiene que preguntar, ¿puedo confiar en esos programas o qué? Porque a veces pasa, ¿no? Y depende del programa. Hay gente que me dice, yo apreté a ver que me calcule solo el programa cuál sería mi planeta predominante y me pareció Venus. Y puse otro programa y me apareció Neptuno. Y puse otro programa y me apareció Júpiter. Bueno, ¿y en qué quedamos? Bueno, obviamente, ¿qué nos dice esto? Primero que no hay consenso dentro de la comunidad astrológica, cada uno con su manual, y uno puede pensar, bueno, y entonces si nadie me puede decir exactamente, si todo puede ser debatible y demás, ¿para qué me sirve, no? Hay muchas escuelas, muchas vertientes, pero ¿en qué podemos coincidir? Hay algunas cuestiones que son generales, digamos, en donde sí hay consenso. Por ejemplo, la primera y principal, lo que se llama el gobernante de la carta o el regente del ascendente. A veces se lo denomina así. Es fácil de destacar. En toda circunstancia, en cualquier contexto, siempre el regente del ascendente va a ser un planeta destacado en nuestra carta. Si tenemos ascendente Sagitario, será Júpiter, que es regente de Sagitario. Si tenemos ascendente Capricornio, será Saturno, regente de Capricornio. Si tenemos ascendente Libra, será Venus, regente de Libra. Todo lo que tenga que ver con el llamado gobernante de la carta va a ser importante. Es probable que, dependiendo qué técnica utilicemos para calcular el planeta preponderante, el regente sea además el planeta preponderante o a veces no. Pero como sea, siempre va a tener un rol destacado y obviamente hay que tenerlo en cuenta. Así que le vamos a prestar atención. Vamos a hacer un seguimiento a ese planeta gobernante de la carta, al regente del ascendente, al que rige el signo de nuestro ascendente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo está aspectado, cómo es afectado por tránsitos en momentos determinados, cómo va a estar operando en una revolución solar determinada, porque de alguna manera el regente del ascendente nos representa a nosotros, o por lo menos termina decidiendo muchas de las cosas de nuestra carta natal, ¿no? Si se quiere. Es el que
por ejemplo, indica dónde estamos parados dentro de todas las casas astrológicas. En la casa en donde esté presente ese regente del ascendente, allí de alguna manera vamos a estar centrados, y ahí hay muchos desafíos a cumplir. Es como que la vida nos está diciendo, tenés que ir a hacer cosas y a desarrollarte plenamente en la casa en donde tengas el regente de tu ascendente. Por ejemplo, tenemos ascendente Sagitario y Júpiter como regente en casa 7. Es posible que tengamos que resolver cosas y tengamos que desarrollar muchas cosas que tienen que ver con algo central en nuestra vida. En ese caso, en el área de la pareja, que sería la 7. O en el área de sociedades. Tenemos que encontrar sociedades colaborativas a nivel, puede ser artístico, creativo, a nivel pareja también, etc. Ahí de alguna manera está nuestro foco. Si les pongo mi ejemplo, yo tengo ascendente Piscis, el regente moderno, que es Neptuno, está en la casa 10, y de alguna manera puedo pensar que la vida me estaba direccionando hacia esa área de la 10, que tiene que ver con el reconocimiento profesional público. No es fama necesariamente, pero sí es esto que estoy haciendo, que es exponer mi cara, mi ser ante un público que estaría mirando estos videos. Espero que lo estén viendo, así que, y bueno, esa es la casa 10, ¿no? Cuando una persona se desarrolla a nivel profesional, bueno, es la casa 10. Y yo tengo el regente del ascendente en la casa 10, o sea que hay algo que me lleva. Es como que la vida no nos deja en paz hasta que le prestemos atención a las temáticas que tienen que ver con la casa en donde está presente nuestro regente del ascendente. Así que ese es un planeta principal a tener en cuenta. Siempre mencionamos también la importancia de los planetas angulares. En este sentido les propongo una suerte de método para ver si en muchas instancias de un análisis dado, se pueden hacer incluso hasta una grilla, ¿no? Poner, no sé, 10 variables o lo que sea. Si ven que un planeta sale más presente, más destacado en determinadas instancias del análisis, puede ser, podemos convenir, incluso por una cuestión lógica, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, Júpiter es regente de nuestro ascendente en Sagitario, además está angularizado a la casa 7, además es regente tradicional de nuestro Sol en Piscis, por decir algo, además es el foco de una configuración, además es un planeta que es solitario hemisférico, ya vamos a explicar todo esto. Si está presente, si está protagonista en muchas instancias del análisis, la lógica nos lleva a decir que ese planeta podría ser un planeta destacado, protagónico. Claramente lo es, o sea, está presente en muchas instancias, tal vez más que otros planetas. En este sentido, si tenemos que proponer unos 10 puntos a considerar, yo propondría regente del ascendente, fundamental, planetas angulares, fundamental. Ahora voy a explicar todo esto. Foco de alguna configuración, sobre todo las configuraciones que tienen un planeta focal, como la T cuadrada, también sería un planeta a destacar. Otro punto que podríamos seguir es, por ejemplo, estos modelos que tienen, modelos de distribución planetaria en una carta natal, que tienen a todos los planetas en un sector, pero un planeta solitario en otro sector. Ese planeta de alguna manera va a destacar, ¿no? Están todos de un lado y el otro planeta está ahí diciendo, bueno, acá estoy solito, pero está de alguna manera como acaparando todas las miradas de los planetas que están en el otro polo. Por lo tanto, ese planeta también de alguna forma va a ser destacable. También ver si hay un planeta que sea el único retrógrado de la carta natal. Eso puede llegar a sumar y a darnos, hacernos llamar la atención, ¿no? de acuerdo a determinadas cosas. El planeta regente de nuestro Sol también, menos relevante que el regente del ascendente, pero puede sumar, o el regente de nuestra Luna. También un planeta a tener en cuenta es el planeta que rige
lo que sería el balance energético, las preponderancias de elementos y modalidades en nuestra carta. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, tenemos mucha tierra y mucho cardinal. La combinatoria entre tierra y cardinal da Capricornio. Entonces Capricornio sería nuestro signo preponderante en la carta natal. Podemos ser de Capricornio o ser de cualquier otro signo, pero si tenemos mucha tierra y mucho cardinal, Capricornio va a destacar ahí, de alguna forma. ¿Y cuál es el regente de Capricornio? Saturno también sumaría unos porotos, digamos, a todo esto. Ahora bien, esto no tiene por qué convertirse en una cuestión matemática, en una cuestión científica, porque no lo es realmente. De alguna manera simplemente estamos tratando de ver si un planeta que lo vemos como muy protagónico en muchas instancias del análisis. Si lo vemos, nos llama la atención, podemos caer en la conclusión de que ese sería el planeta más destacado. Ahora bien, si no hay ninguno que destaque principalmente, pues puede ser que el regente del ascendente sea uno, por ejemplo Júpiter, que el planeta angular sea otro, por ejemplo Saturno, que el planeta de foco de una configuración planetaria, de un modelo planetario, sea otro, por ejemplo Marte, que el regente del signo preponderante sea otro, por ejemplo Urano, qué sé yo. Por ende, tal vez ahí no habría un planeta destacado. En ese caso, no pasa nada, no desestimamos de alguna manera. Podemos decir, bueno, en el caso de tu carta, Pablito, si es que estamos analizando la carta de Pablito, no tenés un planeta tan destacado, Sí, prestarle atención al gobernante de la carta, que todos tenemos uno. Si no tienen algún planeta que destaque excesivamente por encima del resto, igual prestenle atención al planeta regente del ascendente, gobernante de la carta, que va a ser un planeta importante para hacerle el seguimiento luego en nuestra carta natal a nivel tránsitos, a nivel revolución solar, progresiones secundarias, etc. Y si tienen un planeta angular, aunque ningún planeta sea el planeta preponderante, un planeta angular es de principal lectura porque va a estar muy presente en casi todas las instancias de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué es un planeta angular? Ahora lo vamos a explicar. Urano angular al ascendente, quiere decir en conjunción al ascendente, es cualquier planeta que esté en conjunción a cualquiera de los 4 ángulos de nuestra carta natal. Los 4 ángulos son el ascendente o comienzo de la casa 1, el mediocielo o comienzo de la casa 10, el fondo de cielo o comienzo de la casa 4 o el descendente o comienzo de la casa 7. Cualquier planeta que esté en conjunción, en unos 5 grados de orbe aproximadamente de esos ángulos, va a ser un planeta angular y por ende va a ser un planeta muy destacado en nuestra carta. Pero insisto, no vamos a tratar de hacer de esto una operación matemática, pero sí, por ejemplo, se pueden hacer una grilla, ¿no? Por un lado, insisto, planetas gobernantes de la carta, planetas angulares, etc. Y marcar con una cruz. Incluso se pueden desarrollar una suerte de puntaje si quisieran. Qué sé yo, el gobernante de la carta suma 5 puntos, el regente del ascendente, el planeta angular sumaría 6 puntos, lo que sea. Lo importante, insisto, más allá de cualquier tendencia cientificista, que en realidad termina siendo lo contrario, es un tanto arbitrario porque ¿quién pone el punto exacto? ¿Quién dice que un regente del ascendente vale 5 puntos o vale 7 o vale 4 o vale 2,5? ¿O cuál es el esquema de puntaje que manejamos? Eso es totalmente arbitrario, tengámoslo presente, ¿no? Partimos de bases que no están comprobadas científicamente. Digo, apelo a la racionalidad, ¿no? Simplemente se trata de ver si hay un planeta que destaca más. Pero se pueden hacer un cuadrito, ¿no? Vamos a explicar entonces. El planeta gobernante de la carta, el regente del ascendente, es fácil. Simplemente sepamos qué planeta rige a cada signo. Vamos a hacer un breve repaso. Aries es regido por Marte. Si tiene ascendente Aries, su gobernante de la carta va a ser Marte.
Tauro es regido por Venus. Si tienen el ascendente Tauro, el gobernante va a ser Venus. Géminis es regido por Mercurio, Cáncer por la Luna, Leo por el Sol, Virgo por Mercurio, Libra por Venus, nuevamente, hay signos con doble regencia, ¿no? Escorpio por Plutón, regente moderno, por Marte, regente tradicional. ¿Qué pasa si tenemos un ascendente en Escorpio o en cualquier signo que sea de doble regencia? Y tomamos los dos. Los dos serían de alguna manera el gobernante de nuestra carta. Tenemos dos gobernantes que de alguna forma habría que ver cómo se relacionan entre sí, ¿no? Es un problema si estuvieran en tensión. Les pongo mi caso. Ascendente Piscis, Neptuno es el regente moderno, pero Júpiter es el regente tradicional de Piscis. Y en mi caso están en oposición entre sí. Neptuno arriba en la casa 10, Júpiter abajo en la casa 4. En oposición entre sí. ¿Hay una suerte de lucha, de tironeo constante en mi vida desde esos dos regentes del ascendente? Por supuesto. Y es algo que tengo todavía constantemente que aprender a resolver. Pero ya hablaremos de esto. Si fuera Sagitario, el regente es Júpiter, ahí sí, un solo regente. Si es Capricornio, el regente es Saturno. Si es Acuario, nuevamente doble regencia. Urano, el regente moderno, pero también Saturno, el regente tradicional. Ya he hecho videos hablando de esta aparente contradicción del simbolismo acuariano, así que, bueno, si quieren pueden buscarlos o les puedo dejar el enlace, etc. Si me acuerdo, voy a dejar el enlace acá abajo. Bien, y Piscis, como les decía, regente moderno Neptuno y regente tradicional Júpiter. Por eso es interesante. Neptuno es mi planeta preponderante. Haciendo este análisis exhaustivo de a ver dónde se activa o cómo se activa, Neptuno claramente prepondera, pero Júpiter también es importante al ser el otro regente de mi ascendente. Ambos serían los gobernantes de mi carta. Y esta tensión, por ejemplo, entre los factores de casa 10, Neptuno está presente en la casa 10, en Sagitario, y Júpiter lo tengo presente en casa 4, en Géminis, en oposición a Neptuno. Y hay un tironeo. Como son los dos gobernantes de mi carta, y de alguna manera dijimos, la vida nos lleva a tener que desarrollarnos en esos ámbitos, es de principal lectura saber dónde están ubicados las casas de los regentes de nuestro ascendente, o del regente de nuestro ascendente. En qué casa se desarrolla, en qué casa tiene que actuar y cómo se daría esa dinámica. Y si yo les digo, si tengo uno en la 10, que es casa de profesión, y si tengo otro en la 4, que es casa de familia, y hay una suerte de tironeo de ambos lados, ¿no? Es como que las personas que tienen que ver con mi vida profesional todo el tiempo me están diciendo, vení, hay una... qué sé yo, una charla que va a dar tal persona, te propongo tal cosa, no querés hacer un curso, no querés hacer... Hay propuestas como de llevarme hacia ese ámbito de la 10, y por el otro lado mi familia. O no te quedes todo el tiempo en la 10, ¿no? Vení acá están tus afectos, acá está tu hija, tu familia, ¿no? Es interesante y me ayuda cómo nos pueden ayudar las oposiciones en nuestra carta. Y a realizar un balance en nuestra vida, ¿no? Que no sea todo trabajo y tampoco que no sea todo vida interna, ¿no? Que haya un vaivén, un poquito allá, un poquito acá. Las oposiciones, con toda esta tensión que tienen, ya hemos hablado también de los diferentes aspectos, ¿no? Astrológicos. Hay videos por acá abajo, van a ver. Pero las oposiciones nos ayudan a lograr un equilibrio dentro de este diálogo que se puede dar entre los planetas en cuestión. En mi caso, entre Neptuno, regente moderno del ascendente, y Júpiter, regente tradicional del ascendente. Prestenle atención. Pero bueno, ahí podemos marcar. Yo marcaría Neptuno, Júpiter, le daría una cruz, un puntaje, lo que sea, no importa. Pero ahí ya tengo dos planetas destacados. Después planetas angulares, si los hubiera. ¿Qué es un planeta angular? Dijimos, planeta que esté en conjunción al ascendente, al descendente, al medio cielo o al fondo de cielo. Lo acabo de decir.
Por si no prestaban atención, lo dije hace unos minutos. Ese planeta también va a ser bastante protagónico. En mi caso tengo la Luna como planeta angular y hay mucho de lunar en mi vida, mucho protagonismo en mi Luna en Géminis. Bueno, como planeta angular destaca. Fíjense, los planetas angulares también, no solamente le ponemos una cruz, a mí yo le pondré una cruz a la Luna, en ese caso, si hacen este cuadro, digamos, pero los planetas angulares no solamente destacan y tienen que ver con temáticas propias del simbolismo de ese planeta que están presentes en acontecimientos de nuestra vida, sino también de alguna forma tienen que ver con, no sé si rasgos de nuestra personalidad, pero rasgos de nuestro destino, podemos decir, muy destacables de acuerdo a ese simbolismo. Podemos pensar, una persona que tuviera Urano angular puede ser una persona que esté embarcada en procesos revolucionarios, en procesos uranianos, pueden ser inventos, que esté asociado a la robótica, que esté asociado a cosas que tengan que ver con lo futurista. Bueno, conceptos uranianos, no importa, los que sean, pero que eso forme parte de una cuestión principalmente acentuada en su vida. Lo poco habitual, lo poco convencional. Estoy pensando, creo que David Bowie, Charly García, gente que es reconocida por ser de vanguardia en el arte que desarrolla, gente que tal vez es percibida por la sociedad como un poco excéntrica, un poco adelantada a su época y demás, con Urano angular, ¿no? Si el planeta que se angulariza fuera Neptuno, podría ser la música, el cine, una cuestión un poco mística, qué sé yo. Si fuera Saturno, tal vez la persona es reconocida por su capacidad de dar órdenes, capacidad de liderazgo, capacidad de estructurarse, de organizarse para concretar cosas específicas en su vida, etc. Al planeta angular nunca jamás lo desestimemos. De hecho, un abordaje, lectura de carta natal erróneo o insatisfactorio sería ver un planeta claramente angularizado, Marte en el ascendente, lo que sea, y desestimarlo. Empezar a no tomarlo tan en cuenta, que en una devolución no aparezca ese Marte angular. Error. Si hay un Marte clavado en el ascendente es de principalísima lectura y lo tenemos que considerar. Y ponerle esa cruz dentro de este cuadro a ver de planeta preponderante o no. Casi que el gobernante y el planeta angular puede ser que no sean el preponderante si hacemos todo el recorrido, toda esta especie de cuenta matemática, a ver quién destaca o quién no, pero igualmente van a ser planetas destacadísimos. Si hubiera, no siempre va a haber planetas angulares en una carta, hay cartas que no lo tienen, no tienen ningún planeta en conjunción a los ángulos que mencionamos, pero siempre va a haber un gobernante de la carta porque todas las personas que habitamos este mundo tenemos un ascendente en determinado signo y todas las personas que habitamos este mundo tenemos un planeta que rige a ese ascendente. O sea, un regente del ascendente tenemos todos. Así que ese planeta va a ser destacado sea el almuten o planeta preponderante o no. Pero bueno, siguiendo este cuadro comparativo dijimos esto de el planeta que rija al signo preponderante de nuestra carta también puede llamar la atención. Acá hay que hacer primero el balance energético de preponderancias y carencias zodiacales, ¿no? ¿Cuál es el elemento? Hay videos, así que si quieren indagar en los videos en donde hablo de las preponderancias y las carencias, vayan. Por ejemplo, una persona que tiene mucha agua y tiene mucho fijo, la combinatoria agua más fijo va a ser Escorpio. Entonces habría que hablar de Plutón como regente moderno de Escorpio o Marte como regente tradicional. Ahí le podemos poner unas cruces. O si tenemos mucha tierra en la carta y la modalidad que prepondera es mutable, tierra más mutable es Virgo. Virgo es el signo de tierra mutable. Y el planeta que rige a ese signo preponderante, que en ese caso sería Virgo, es Mercurio. O sea, le podríamos poner una crucecita a Mercurio.
Igual les digo, los que más destacan, los que tendrían más puntaje que el resto son el regente del ascendente y el planeta angular. El resto tiene menos puntaje. Tengámoslo presente también. Pero todo suma. Y si ahí vemos una repetición de factores, ¿no? Ascendente Capricornio, Saturno como regente. Ascendente Capricornio y Saturno como regente, y además Saturno angular al medio cielo, por ejemplo. Y además Capricornio preponderante y Saturno como regente de Capricornio preponderante de nuestra carta. Entonces ya tenemos 3. Un Saturno que destaca por angularidad, por regente del ascendente y por regente del signo preponderante de nuestra carta. Sería, digamos, está muy bien encaminado para ser el planeta preponderante de nuestra carta, ese Saturno que parece estar protagonista de todas las instancias. En la descripción del video les voy a poner una especie de pasos a seguir para hacer este cálculo del planeta preponderante. Como decíamos, también podríamos ver si hay alguna configuración importante. Hay un video en donde hablo de las configuraciones, después voy a tener que poner links a todos los videos o que ustedes los busquen en mi canal de YouTube. Eso estaría bueno, así de paso van buscando, le van dando clic, aumentan las visualizaciones y demás. Y suscríbanse y todo eso. Bueno, las configuraciones T cuadrada. No voy a hacer un exhaustivo repaso de las configuraciones porque ya las vimos, pero hay configuraciones que tienen un planeta focal, un planeta que destaca. La T cuadrada, el Iod, por ejemplo, son configuraciones que tienen un planeta que está como punto focal. Ese planeta como punto focal también podríamos darle una crucecita menor al de la angularidad y menor al de el regente del ascendente, pero le podemos dar una cruz. Lo mismo con esta distribución planetaria. Modelos planetarios, de los que voy a hablar, no sé si he hablado hasta ahora, podría. Es una idea para un video siguiente, modelos planetarios. Me voy a fijar, pero creo que no hablé. Como sea, hay modelos que tienen todos los planetas en un sector de la carta y un planeta solito en otro lado. Uno de ellos se llama el modelo Balde, todos los planetas acá y un planeta destacado. Y otro el modelo Abanico, que tiene todos los planetas en un sector, pero más apiñados, y el otro planeta ahí enfrente. Como no es un video de modelos planetarios, no voy a describir. Pero fíjense, si ven en su carta, si les llama la atención en su carta, que tienen todos los planetas en un sector, puede ser arriba, las casas de arriba, las casas del hemisferio oriental, las casas del hemisferio occidental, no importa, o las casas de abajo, pero si ven que tienen todos los planetas en un sector y un planeta ahí solito, como un perdido ahí que no sabe bien qué hacer, ese planeta, pese a estar ahí solitario, y destaca por encima del resto, así que le pueden poner una cruz también. Lo mismo podría pasar con lo que se denomina solitario hemisférico. Los hemisferios son las divisiones de la carta en mitades, ¿no? La mitad de arriba, la mitad de abajo, la mitad de la derecha, la mitad de la izquierda, en lenguaje coloquial, ¿no? Si ven un planeta que esté solito en un hemisferio, también puede llamar atención y también le pueden poner una cruz para ver si destaca. Y hay muchos pasos más que podríamos contemplar. A ver, por ejemplo, si conocen la técnica de los puntos medios, un planeta que destaque principalmente dentro de los puntos medios más fuertes de una carta, también nos podría llamar la atención y le podríamos dar una cruz. Hay muchas instancias, insisto. Lo importante es esto, es que nos quedemos, observemos. También, por ejemplo, si hay un planeta que destaca, un planeta que podríamos asociar a una casa que está muy acentuada a nivel de presencia planetaria. Tenemos muchísimos planetas en la casa 7, por ejemplo, y Venus es el planeta que consideraríamos afín a esa casa 7, o habría que ver qué planeta rige esa casa 7 que está muy poblada y también le podemos poner una crucecita. Hay muchas cosas que podemos ver. Insisto, es de alguna manera arbitrario este cálculo. No es un cálculo matemático, no es un cálculo científico.
es simplemente ver si nos llama la atención la insistente presencia destacable, de algún planeta en diversas instancias del análisis, ¿no? Esto que se llama regla de 3 en la astrología, o se puede llamar regla de 3, si quisiéramos, que es ver que un planeta no solamente nos llama la atención por su ubicación en una instancia del análisis, sino en muchas. Constantemente está apareciendo. También, por ejemplo, si el planeta es protagonista del aspecto más cerrado de la carta, del aspecto más fuerte, etc. Ahora bien, si yo les digo, creo que la carta de Zoe Deschanel era así, que tenía mucha Tierra, mucho Saturno, mucho Capricornio, y Saturno es probable que fuera el planeta más destacado de esa carta. Y, por ejemplo, supongamos, no sé si Zoe Deschanel tiene esta configuración, pero pensemos en una persona, ¿no? Ascendente Capricornio, Saturno es regente, Saturno angular al mediocielo, Saturno en trígono al Sol, Saturno en sextil a la Luna, Saturno regente de un Sol en Capricornio, Saturno como planeta destacado, todos los planetas de un lado y Saturno del otro, Saturno regente de Capricornio, como que sería el signo preponderante de la carta, Saturno regente de la casa 10, que es la casa más destacada porque hay mucha presencia planetaria, lo que sea. Y vemos esto, ¿no? Saturno, 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 Saturno. Caemos en la conclusión, más allá, alejándonos de cualquier pretensión de cientificismo, pero caemos en la conclusión, desde una lógica, que si Saturno está tan presente en tantas instancias del análisis, ese sería nuestro planeta preponderante. Y supongamos, como astrólogos, estamos analizando una carta determinada, ¿de qué nos puede servir saber o deducir que esa persona, esa carta que estamos analizando, tiene a Saturno como planeta preponderante? Y como les decía, ¿no? Empezamos a elaborar hipótesis. Tal vez la persona es medio adicta al trabajo, medio workaholic, trabaja mucho, se organiza mucho del sentido del deber, tal vez poca instancia para conectar con lo lúdico, para estos momentos de esparcimiento, tal vez, ¿no? Y tal vez le cuesta todo esto, le cuesta relajar, tal vez le agarra un pico de estrés porque está tan saturnizada su vida que no puede pensar en otra cosa que no sea trabajar, cumplir, etc. Son hipótesis. Insisto, cuando un astrólogo analiza una carta previamente, todavía falta una cuestión fundamental, que es la devolución y el intercambio, el ida y vuelta que se da con un consultante. Esto también lo quiero dejar claro y he hablado respecto de análisis. Es probable que también otro video próximo que se venga tenga que ver con consultoría. ¿Qué pasa en la consultoría? De hecho, hago mucha consulta astrológica, así que es probable que pueda llegar a servir algún consejo que dé respecto de mi experiencia, ¿no? Como astrólogo. Pero en una dinámica de consultoría, obviamente entra en juego el intercambio y dentro del intercambio uno ahí puede saber dónde y cómo se insertaría ese Saturno, por ejemplo, que nos pareció destacado en el análisis previo. Pero el análisis previo hay que hacerlo y tenemos que saber que hay un planeta que destaca. En todo caso, en esta conversación con el consultante nos podrá decir cómo destaca, de qué manera, si el impacto de lo saturnino también le resulta beneficioso, le resulta armónico, armonizador dentro de su carta, o bien una suerte de desbalance en donde hay mucho Saturno y poco Júpiter, o mucho Saturno y poco Sol, le genera dificultades a la persona, temas que todavía no resuelve del todo, y ahí nos puede servir, decir, ajá, ahora entiendo, Saturno es regente de tu ascendente, es planeta preponderante, el Sol no parece tan protagónico dentro de estas instancias del análisis que fuimos viendo, y por ende, bueno, algo de las problemáticas que vos me estás planteando se podrían explicar desde esa perspectiva, y también podemos ver en la carta, a ver qué circuitos de la carta natal podrían hacer que ese Sol, que tal vez no está tan destacado,
empiece a cobrar un poco más de protagonismo. O esa Venus, o ese Júpiter, o cualquier planeta que no tengamos tan presente. Les digo, en mi caso sí, tengo Neptuno muy presente, la Luna muy presente, el Sol muy presente, Saturno para atrás, ¿no? Y ahí, ¿cómo me ayuda? Cerramos con esto, ¿no? ¿Cómo me ayudó a mí concientizar esto? Tengo Neptuno preponderante, agua preponderante, mucha agua, mucho Piscis. No tengo Tierra y tengo un Saturno muy flojo y muy poco protagónico. ¿Y qué pasa con esto? Y tal vez mucha inspiración musical, mucho Neptuno, mucho esoterismo, mucha magia mística o lo que sea, pero pocos pies sobre la tierra, poca capacidad de concreción, poca capacidad de organizarme, ser metódico en mi trabajo, etc. Y esa concientización primero me hizo entender que tenía una suerte de trabajo por delante, de tarea por delante para ver cómo subir un poco el protagonismo de Saturno y de la Tierra y bajar un poco el protagonismo del Sol o de Neptuno, mi Sol en Piscis y Neptuno, porque cuando hay un desbalance es difícil que la carta fluya en todo su potencial, en toda su dimensión. Siempre respetando la preponderancia, ¿no? Siempre la preponderancia por algo está. Como decimos, ¿no? Si nuestro rasgo característico es ser Batman, y no lo reneguemos, no reneguemos de eso para ponernos un traje y salir a trabajar en una oficina. Si somos Batman, somos Batman. O sea, activemos la preponderancia, pero pongamos la carencia en funcionamiento como para que de alguna manera coopere, le sirva de sostén a esa preponderancia. Entonces ya la detección de los factores preponderantes y carentes de nuestra carta nos ayuda a entender dónde puede estar el problema y dónde podría llegar a estar la resolución de ese problema. Potencial problema, no tiene por qué ser problemático, pero puede pasar. Y luego, las vías de resolución. ¿Cuáles pueden ser esas vías? Por ejemplo, si tenemos Saturno poco destacado. Y ver, ¿hace algún aspecto fluido ese Saturno, algún factor de nuestra carta natal? Ahí hay una clave. En la dinámica que se da entre el Saturno, que no está tan destacado, y un trígono que pueda tener, o un sextil que pueda tener con Júpiter, que es mi caso, yo tengo Saturno en sextil a Júpiter, y ahí hay una dinámica. Júpiter, planeta que tiene que ver con la enseñanza, entre otras cosas, el aprendizaje, el camino del saber, y yo doy clases de astrología. Dar clases de astrología me permite conectar mejor con ese Saturno, que de otra manera sería un planeta carente, poco destacado, y su poco destaque podría generar y generó a lo largo de mi vida, hasta que llegó la astrología y entendí un poco qué pasaba, muchos problemas, muchos desequilibrios, digamos, a lo largo de mi vida. Pero entender que Saturno no estaba tan destacado y entender que ese Saturno estaba en un buen aspecto con Júpiter, me permite comprender que si me dedico a instancias educativas, actividades que involucren esto de la transmisión de conocimientos, ese Saturno entra más en juego y la cosa funciona mejor. Así que bueno, también estos videos son una manera de integrar lo saturnino y lo jupiteriano, ¿no? Porque tengo que setear todo para preparar el video, me organizo saturninamente para grabar el video, transmito algún tipo de conocimiento desde lo jupiteriano, y desde eso, mis preponderancias, Neptuno, Piscis y demás, están contentas, ¿no? Esto le da una suerte de estructura a mi vida. Así que, si disfrutan estos videos, bienvenido sea, yo soy feliz. Pero incluso si los videos no los viera nadie, ya el hecho de hacerlos es una manera de activar circuitos interesantes que me hacen bien dentro de mi carta. Sin más, entonces terminamos este video y nos veremos en el siguiente, en donde me entusiasmé con esto de la consultoría. Voy a hablar acerca de consejos que se podrían llegar a dar en una dinámica de consultoría astrológica. Lo dejamos por acá y seguiremos el video siguiente.